Cuando una relación termina, casi nunca existe una sola verdad absoluta. En el caso de Sabine Mosier y Alberto Peralta, la separación estuvo rodeada de versiones encontradas, silencios prolongados y rumores que, con el paso del tiempo, crecieron más de lo que ambos imaginaron. Para el público, la historia se fue construyendo a partir de declaraciones aisladas, comentarios de terceros y suposiciones que muchas veces pesaron más que los hechos comprobables. Después del divorcio, surgió una narrativa que llamó especialmente la atención, la idea de que Alberto Peralta habría señalado a Sabine como la causa principal de los problemas, mencionando supuestas infidelidades como uno de los detonantes de la ruptura. Sin embargo, lo que pocas veces se dice con claridad es que esas versiones nunca fueron confirmadas de manera contundente por pruebas públicas, y permanecen en el terreno de los rumores y las interpretaciones personales. Desde una mirada humana, es importante entender que una separación no ocurre de la noche a la mañana. Antes del final suele haber desgaste emocional, discusiones constantes, diferencias de carácter y heridas que no sanaron a tiempo. En relaciones expuestas a la presión mediática, como la de Sabine, cada conflicto interno se amplifica, y cualquier señal de distanciamiento se convierte rápidamente en especulación. Sabine Mosier, por su parte, ha hablado en distintas ocasiones del dolor emocional que vivió, de sentirse incomprendida y de cargar con señalamientos que afectaron no solo su imagen pública, sino también su estabilidad personal. Del otro lado, Alberto mantuvo durante años una postura más reservada, lo que permitió que el silencio fuera llenado por rumores, muchos de ellos duros y difíciles de desmentir. Entonces, ¿hubo realmente infidelidades que provocaron el divorcio? No existe una confirmación clara y directa que permita afirmarlo como un hecho. Lo que sí es evidente es que hubo una relación marcada por conflictos profundos, desgaste emocional y decisiones que terminaron por separar dos caminos que ya no podían seguir juntos. Detrás de todo ello hay algo que suele olvidarse: dos personas enfrentando el fracaso de una historia personal, cada una con su propia versión del dolor, la culpa y la decepción. Más allá de los rumores, la realidad es que el divorcio fue el resultado de una suma de factores, no de una sola acusación, y que las heridas que dejó no se borran fácilmente, ni para quienes lo vivieron, ni para quienes solo lo observan desde afuera. Con el paso del tiempo, la historia tomó matices más complejos. Lo que en un inicio parecía una separación silenciosa, terminó convirtiéndose en un tema recurrente dentro del mundo del espectáculo, donde las versiones se polarizaron. Por un lado, quienes defendían a Alberto Peralta aseguraban que él había callado durante años por respeto, y que solo cuando la presión emocional fue insostenible decidió expresar su sentir. Para otros, ese silencio prolongado fue precisamente lo que permitió que surgieran interpretaciones que nunca pudieron ser aclaradas del todo. En este punto, es clave entender algo esencial: confesar un dolor no siempre equivale a establecer una verdad absoluta. Cuando una relación se rompe, cada persona habla desde su experiencia, desde lo que sintió y desde las heridas que aún no han cicatrizado. Las declaraciones que surgieron después del divorcio estuvieron cargadas de emociones acumuladas, frustración y una necesidad profunda de ser escuchado. Los rumores de infidelidad que circularon sobre Sabine Mosier crecieron alimentados por el morbo mediático y por la imagen pública que ella ya tenía como actriz intensa y pasional. Sin embargo, el rumor nunca fue acompañado de hechos comprobables, y eso dejó la historia suspendida en un terreno ambiguo, el de las suposiciones. En muchas ocasiones, el público tiende a llenar los vacíos con conjeturas, olvidando que detrás hay personas reales enfrentando consecuencias emocionales reales. Sabine, por su parte, quedó marcada por una narrativa que la señalaba como responsable, algo que ella ha dejado entrever que fue profundamente injusto y doloroso. Ser apuntada como la causante del divorcio no solo afectó su vida personal, sino también su forma de relacionarse con los demás y su confianza emocional. Cargar con la culpa pública es una herida silenciosa, una que no siempre se ve, pero que pesa con el tiempo. Detrás de todo este episodio hubo algo más profundo que pocas veces se menciona: la incapacidad de sanar juntos. Las diferencias, los reproches, los silencios y las palabras no dichas fueron acumulándose hasta convertir la relación en un espacio de desgaste constante. Cuando eso ocurre, cualquier rumor encuentra terreno fértil para crecer, incluso si la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Al final, más allá de quién tuvo razón o quién habló primero, lo que quedó fue una historia de amor que no supo sostenerse frente a la presión, las heridas emocionales y la falta de entendimiento mutuo. Una separación donde el dolor habló más fuerte que la claridad, y donde la verdad completa, probablemente, solo la conocen quienes la vivieron desde adentro. Lo ocurrido en torno a esas acusaciones cruzadas debe entenderse con mucho cuidado y, sobre todo, desde una mirada humana, no como una verdad judicial ni definitiva. Lo que trascendió públicamente no fue una confirmación de hechos comprobados, sino un intercambio de reproches emocionales que refleja el nivel de dolor al que había llegado la relación.
Según versiones que circularon después de la ruptura, Alberto Peralta habría expresado su tristeza y frustración, señalando que se sintió traicionado, que hubo situaciones que quebraron su confianza y que eso marcó el final del matrimonio. Más que una acusación fría, fue descrito como una confesión cargada de decepción, nacida de alguien que sentía que su historia se había derrumbado desde adentro. Y del otro lado, también surgió la voz de Sabine, no para asumir culpas, sino para responder desde su propia herida. En ese intercambio emocional, ella habría expresado que también se sintió lastimada, que no se consideraba la única responsable del fracaso y que, a su manera, también vivió momentos de desilusión profunda. No fue una negación simple, sino un reflejo de dos personas señalándose desde el dolor, no desde la serenidad. Lo verdaderamente triste de esta historia no es quién dijo qué, sino cómo el matrimonio terminó convertido en un campo de reproches, donde ambos se sintieron traicionados, incomprendidos y emocionalmente solos. Cuando una relación llega a ese punto, la tragedia no siempre es un escándalo público, sino la pérdida de la confianza, del respeto y del proyecto compartido. Hablar de infidelidades, en este caso, ha sido más una forma de explicar el quiebre que una verdad confirmada ante todos. Lo que sí quedó claro es que el daño emocional fue real, que ambos salieron marcados y que la separación dejó una sensación de vacío difícil de superar. Las palabras dichas en medio del dolor suelen ser duras, definitivas, y muchas veces nacen de heridas que nunca lograron sanar a tiempo. Hoy, más allá de las versiones, la historia de Alberto Peralta y Sabine Mosier se recuerda como una relación que terminó envuelta en tristeza, reproches y silencios, donde cada uno carga con su propia verdad y con las consecuencias emocionales de un amor que no logró sobrevivir. Y con el paso de los años, ese episodio quedó marcado no solo por lo que se dijo, sino por lo que nunca pudo aclararse de él. Todo. Las palabras pronunciadas en medio del dolor suelen quedarse grabadas con más fuerza que los momentos felices, y en este caso, las acusaciones mutuas se convirtieron en una carga emocional difícil de soltar para ambos. Pues la verdadera tragedia no fue únicamente la ruptura del matrimonio, sino la forma en que terminó, con sentimientos de traición, reproches acumulados y una profunda sensación de fracaso personal. Cuando una relación llega a ese punto, cada recuerdo se vuelve ambiguo, cada gesto del pasado se reinterpreta desde la herida, y la tristeza termina dominando la narrativa de lo que alguna vez fue amor. Para Alberto Peralta, expresar su dolor significó liberar años de silencios. No fue un intento de atacar públicamente, sino la consecuencia de alguien que se sintió emocionalmente devastado. Para Sabine Mosier, en cambio, cargar con señalamientos públicos significó enfrentar una etapa de soledad emocional, donde su vida personal quedó expuesta al juicio ajeno, afectando su estabilidad y su manera de confiar nuevamente. Ambos quedaron atrapados en una historia donde nadie salió ileso. Las infidelidades reales o percibidas se transformaron en símbolos del quiebre, pero detrás de ellas existían problemas más profundos: falta de comunicación, heridas no resueltas, orgullo y una incapacidad mutua para sanar juntos. Cuando el diálogo se rompe, cualquier error pesa el doble y cualquier rumor se vuelve devastador. Con el tiempo, la tristeza dio paso a la resignación. Cada uno tomó caminos distintos, intentando reconstruirse desde lo que quedó. Sin embargo, la huella emocional de ese matrimonio siguió presente, recordándoles que algunas historias no terminan con un cierre claro, sino con un silencio que duele más que cualquier palabra. Así, lo que comenzó como una historia de amor terminó convertida en un capítulo amargo, donde las culpas se cruzaron, las verdades se fragmentaron y la tristeza se instaló como el recuerdo más persistente. Porque cuando un matrimonio se rompe desde el dolor, no hay vencedores ni culpables absolutos, solo dos personas marcadas por lo que no supieron o no pudieron salvar. Esperemos que te haya gustado este tipo de video. Déjanos tu comentario.